Bueno chicos, buenas tardes con todos. Ya estamos viendo que están iniciándose acá, están entrando los participantes, así que bueno, vamos a comenzar para no atrasarnos un poco más. Bueno, el tema de ahora, en la primera jornada de Medicina Interna, traemos con ustedes a la doctora Paola Morejón Barragán. Ella es cardióloga en la Fundación Favaloro, ella en Buenos Aires, Argentina, es especialista en insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante cardíaco. Además, trabaja en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento y en Cuidados Críticos, Universidad Abierta Interamericana. Así que, bueno, con esto, adelante, doctora. Muchísimas gracias una vez más por haber aceptado nuestra invitación. Esperemos que el tema les sea útil y beneficioso a todos nuestros estudiantes y próximos internos. Bueno, Carlos Lloso, un gusto conocerlos y muchas gracias por la invitación a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil a través de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Realmente es un honor poder compartir con colegas que están ya por ingresar al internado y créanme que me ha generado un desafío grande hablar de un tema que es complejo a la vez, pero simplificarlo creo que hace aún más difícil las cosas, pero espero que les sea muy útil y bueno, podemos arrancar. En esta ocasión vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca planteado como un reto diagnóstico y terapéutico. Esta va a ser la agenda de la charla. Habíamos acordado con Carlos y con Joshua que al final de la misma podemos interactuar para preguntas o inquietudes que queden de la charla. Vamos a arrancar con que me interesa esto es dejarlo muy claro. Es importante conocer sobre insuficiencia cardíaca y qué es. Y pues sí, puesto que fíjense que es una pandemia. Y ustedes quizás podrían compararle y decir, pandemia es lo que estamos viviendo frente a COVID. Sí, es una pandemia infecciosa, pero esta pandemia tiene una característica especial. Las enfermedades cardiovasculares nos azotan desde hace varios años. Hemos podido intervenir, pero no hemos sido exitosos. Tenemos claros indicios de enfermedades como la hipertensión arterial, que es un factor de riesgo cardiovascular que constantemente se reitera su mal manejo, lo que nos falta en educación, y todo esto ha llevado a que paulatinamente la insuficiencia cardíaca, al ser la vía final común de las enfermedades cardíacas, esté en aumento. Por lo tanto, sí es una pandemia que vivimos. ¿Por qué es importante epidemiológicamente hablando? Porque es compleja, tiene múltiples factores que interactúan y que generan que la incidencia y la prevalencia vaya en ascenso. Genera alto uso de los recursos de salud. El impacto en el sistema sanitario es realmente considerable. Se estimaba que los Estados Unidos, porque es el país que más reportes tiene y Europa, ¿no? Gracias a sus sistemas de gestión en general en salud, podemos conocer que billones de dólares se gastan en estos pacientes. Tenemos una mortalidad alta y las hospitalizaciones generalmente se dan en pacientes que son refractarios a un tratamiento médico óptimo. Y esto quizás me olvidé en ponerlo en comillas. ¿Óptimo qué? Y aparte debemos considerar que es una corte heterogénea de pacientes. No son todos iguales. Más allá de los números que les traigo acá, porque era necesario simplemente darles a conocer que sabemos mucho de esto, creo que lo esencial es de esta parte de aquí, que es peor que muchos cánceres. La insuficiencia cardíaca mata mucho más que un cáncer. Tenemos que conocer que las tasas de mortalidad a 5 años rodean el 42%. ¿Esto qué quiere decir? Que un paciente a quien se le diagnostica de insuficiencia cardíaca, en 5 años, 40% de esa población va a morir. ¿Por qué varía tanto en relación a los ensayos clínicos? Esto básicamente es por un tema de la selección de los pacientes en estos estudios. No se memoricen, nada más darles a conocer lo que es la insuficiencia cardíaca aguda, que un paciente tiene un riesgo de 4% de morir durante la internación. Y otra cosa importante, que no sabemos predecir adecuadamente los riesgos.
hay una tendencia a sobreestimar el riesgo de estos pacientes. ¿Y qué quiere decir esto? Que podemos decir que un paciente está en alto riesgo sin que necesariamente esto sea así real. ¿Por qué aumenta por esto? Porque la esperanza de vida se ha incrementado en los últimos años, por ende la población con insuficiencia cardíaca ha aumentado. Sí, ha incrementado la sobrevida de las patologías cardiovasculares, pero esto ha generado que paulatinamente a más años haya más insuficiencia cardíaca. Entonces pensemos que las personas de adultos mayores, los octogenarios, ¿por qué no darles calidad de vida? En ellos se está evidenciando y se estima que más del 50% de la población de esta edad tendrá en los próximos 10 años insuficiencia cardíaca. Démosles calidad de vida y a eso vamos a apuntar. Vámonos a centrar concretamente en qué es. Tenemos que basarnos en la definición de las guías. Y las guías son claras. Una recomendación a ustedes, colegas que están por ingresar al internado, siempre van a encontrar en las guías una herramienta ideal que les resume la evidencia o los ensayos clínicos que tenemos en medicina. Yo me voy a centrar netamente en el área de cardiología. Y ahí van a encontrar muchas respuestas. Y tomemos en cuenta que la medicina es tan amplia que no nos va a permitir abarcar todos los detalles de cada una de las especialidades, pero sí les va a permitir tener una herramienta que avale lo que ustedes están aplicando. Vámonos a la guía actualizada de insuficiencia cardíaca. Su emisión fue en el 2016 y fíjense que dice: la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico y por ende tiene síntomas, tiene signos, y esto es fundamental. Parten de una anomalía cardíaca. Más allá que esta puede ser estructural o funcional, se genera reducción del gasto cardíaco y elevación de las presiones intracardíacas. He señalado esto como anomalía, la anomalía cardíaca en sí y puntualmente, para que esto les quede como algo muy que marca realmente cuándo debemos llamar insuficiencia cardíaca. Indirectamente nos complicamos un poco al dividir la insuficiencia cardíaca en si tiene la fracción de eyección reducida, preservada, porque en el 2016 apareció la fracción de eyección intermedia. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes recordarán que la fracción de eyección es un parámetro que nos habla de contractilidad. Y en la cardiología, en la medicina, se ha adoptado este parámetro como el que permite dividir las aguas. Inicialmente teníamos solo dos fenotipos, la IC preservada y la IC con FEI reducida, pero en el 2016 apareció este nuevo grupo. Fíjense que necesitamos para clasificarla según las guías, y de esto coincide el Colegio Americano. La única diferencia es que como no ha actualizado el Colegio Americano, hay que ver que ellos opinan de la categoría de intermedia, pero por la tendencia de las publicaciones al parecer la van a adoptar. ¿Por qué puse en un color particular los síntomas y signos? Porque si ustedes se fijan acá dice, los signos pueden no estar presentes en las primeras fases de la insuficiencia cardíaca, especialmente en la IC con FEI conservada y en pacientes tratados con diuréticos. ¿Por qué lo señalé? Porque no necesariamente podemos encontrar la sintomatología clásica para clasificar a los pacientes y por ende necesitamos otras herramientas para llegar al diagnóstico. ¿Y cómo se dio este diagnóstico en general? En el 2000, el Colegio Americano decidió hablar de la insuficiencia cardíaca a través de estadios y nos manifestamos del estadio A al D. Pongan atención, por favor, en esta parte. Dice, en riesgo de insuficiencia cardíaca. Y esto es lo que necesito que se den cuenta, que los pacientes de estadio A son aquellos que tienen hipertensión, aterosclerosis, diabetes, obesidad, síndrome metabólico, más otras características como aquellos que tienen antecedentes familiares de cardiopatía. Por lo tanto, si ustedes ven dos entidades como la hipertensión arterial, la diabetes, 3, la obesidad, pueden darse cuenta la gran cantidad de población que está en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. No es un número menor. ¿Cuándo avanza de estadio? Cuando se da esto. La estructura, el cambio estructural a nivel cardíaco.
Es decir, un paciente hipertenso no necesariamente lo puedo catalogar en estadio B si es que no tengo una imagen cardíaca que me hable de un cambio estructural. En este caso, ¿cuál podría ser? Ustedes recordarán que la hipertensión por la sobrecarga que genera puede producir aumento de los espesores de las paredes cardíacas. Por lo tanto, si es hipertenso y tiene aumento de los espesores de las paredes, esto quiere decir ya un cambio estructural, ya se encaja el paciente en un estadio B. Desde luego, en estos dos estadios que son de riesgo debemos intervenir. Por lo tanto, si hay que intensificar el tratamiento de hipertensión, hay que hacerlo. Si hay que intensificar el tratamiento de diabetes, motivar el cambio de estilo de vida, todo aquello realmente tendrá impacto. Y fíjense cuál sería su impacto. No progresar de un estadio a otro, y realmente esto sí le puede modificar al paciente. Y finalmente, para poder hablar netamente de insuficiencia cardíaca y llegar al estadio C y D, tenemos que los pacientes tienen que desarrollar signos y síntomas. Por lo tanto, no basta tener solo la anomalía estructural hasta que no desarrollen sintomatología, porque si la desarrollan, pasan inmediatamente al estadio C. Y recién en el estadio C podemos clasificarlos. Esto es la clasificación que mantiene el American College. Hay que ver qué pasa con el intermedio. Pero más allá de esa semántica, piensen en que ya entramos en la insuficiencia cardíaca propiamente dicha. Esto no es reversible y esta es una característica fundamental. Por eso es que nosotros podemos tener mucho impacto en este sector, en el estadio A, porque si un paciente avanza a estadio B, en el que ya hay el cambio estructural, con la medicación, con las medidas o la intervención que yo voy a realizar, pese a eso lo puedo detener, que no progrese a estadio C, pero no lo voy a hacer que regrese a un estadio A. Por lo tanto, esta progresión de enfermedad siempre deben considerarla. Algo con lo que se van a tener que familiarizar es con los estadios de la insuficiencia cardíaca a través de la clasificación de la clase funcional establecida por el American Heart. Fíjense que el paciente que está en alto riesgo, si es un obeso, hipertenso, diabético, que no necesariamente va a tener algún cambio estructural cardíaco, eso quiere decir, está en estadio A, fíjense que no entra en ninguna clasificación. ¿Y esto por qué se lo recalco? Porque es constante escuchar que estos pacientes decimos, está en clase funcional 1, lo cual pueden ver que eso es un error, porque el paciente de estadio A netamente no aplica para ninguna clase funcional. Las clases funcionales se empiezan a aplicar a partir del estadio B. Entonces, un paciente con las características que les he mencionado, que muy probablemente tenga un cambio estructural por todo lo que generan estas entidades, ya debemos hablar de que este paciente sí puede tener una clase funcional 1, que esto significa que no tiene limitación en su actividad física habitual, pero si se excede un poco de lo normal, va a presentar síntomas, es decir, lo que llamamos la limitación a grandes esfuerzos. En la IC propiamente dicha, ya tenemos todos los estadios, conociendo que el estadio 2 es simplemente que mi actividad habitual está un poco más disminuida. En el estadio 3 tengo una marcada limitación de lo habitual, pero en reposo no tengo ningún inconveniente, y mientras que en el estadio 4 no puedo realizar actividades físicas sin presentar disnea, básicamente, y también presento sintomatología en reposo. Por lo tanto, esta clasificación es muy importante para que ustedes puedan hablar de la clase funcional de los pacientes. Esta clasificación sí es reversible. Un paciente que esté en clase funcional 4, yo intervengo con medicación, con cambios en los estilos de vida, sí puede retornar a una clase funcional 1. Esta sí es reversible, no así los estadios de la insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué, pese a que ya pasamos un poco de la importancia? Fíjense la carga de morbilidad que genera. Si bien este gráfico me puede hablar de que hay una alteración a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona y toda la cascada que esto genera, ¿por qué señalé la disnea, la ansiedad, la depresión, el cansancio, la anorexia y la caquexia? Fíjense cuán limitante y qué impacto puede tener en nuestros pacientes una entidad como esta. Vamos a pasar a la fisiopatología.
Partimos de un corazón normal, tiene algún cambio estructural. Generalmente esta es la imagen de una IC crónica en la que podemos ver las cámaras cardíacas dilatadas y las paredes adelgazadas, pero esto ya es con el paso del tiempo. ¿Qué desencadenante? Múltiples desencadenantes, no solo el hipertenso, diabético, obeso, síndrome metabólico. No olvidemos que hay también una carga genética de por medio, aquellos pacientes que tienen alteraciones que pueden desencadenar determinadas cardiopatías. Los pacientes que tienen síndrome coronario agudo, fíjense que un paciente que sufre un infarto de miocardio va a tener de por sí una estructura cardíaca normal, ya no encaja en un A, ya va directamente a un estadio B, y ahí es donde debemos intervenir. Las infecciones, claro que a un corazón que tiene una estructura ya normal, pueden venirle muy mal, no lo puede tolerar. Y más allá de todo esto, hay mecanismos que amplifican la respuesta de sistemas, de nuestros sistemas, como la activación del sistema renina-aldosterona, del sistema nervioso simpático, se aumenta el estrés oxidativo, hay inflamación. Es decir, todos los cambios neurohormonales que también implican la vasculatura, cambios a nivel renal, para que a la final todo esto puede convertirse en un círculo vicioso que va a terminar en que en congestión, sobrecarga, como quieran llamarlo, y finalmente la disfunción orgánica. No es tan sencillo quizás, tampoco quiero que lo vean tan complejo en el sentido de la comprensión del mensaje que quiero dejarles en estos minutos, pero es importante que conozcan los cambios que se dan en el miocito. Un corazón normal, y fíjense cómo el miocito cambia totalmente su estructura y de todo esto a nivel molecular. Entonces el impacto no es simplemente de que tengo hipertensión, se agranda el corazón, no, el cambio es molecular y revertir estos cambios no es factible. El sistema nervioso simpático juega un rol fundamental. Acá tenemos lo normal, los mediadores como la acetilcolina, la norepinefrina, que normalmente actúan en nuestro organismo. Fíjense cómo en la insuficiencia cardíaca pueden tener respuestas dispares, y al tener ya después este tipo de respuestas, el organismo no le va a venir bien. Cuando aumenta la norepinefrina, la epinefrina a nivel renal va a generar retención de sodio, una de las características esenciales de esta entidad. Inicialmente nos planteábamos, lamento que aquí cuesta un poco el tema de las animaciones, tengo que plantearles dos escenarios, ¿sí? Inicialmente se consideró la parte aguda de la insuficiencia cardíaca como una enfermedad netamente hemodinámica. Y al ser netamente hemodinámica, recuerdan de la definición inicial que decía sobrecarga de presiones, por lo tanto nos enfocábamos solo en esto y nos enfocamos por muchos años en tratar a esta entidad como dos entidades separadas, lo agudo y lo crónico, cuando realmente son un continuo. Un paciente que está crónico por alguna intercurrencia, ya vamos a ver cuáles, puede descompensarse, y un paciente que ha sufrido un evento agudo va a salir a una vida y va a tener una insuficiencia cardíaca crónica. Y por lo tanto, cuando hablábamos de la IC crónica, por eso les puse en signos de pregunta, hablaban siempre del sistema neurohormonal y de un proceso inflamatorio crónico. Sin embargo, esto no es así, es toda una secuencia, como les dije hace pocos minutos. La fisiopatología de la insuficiencia cardíaca en sí se maneja a través de la hemodinamia, de la activación neurohormonal y de la respuesta inflamatoria, porque en un evento agudo tenemos inflamación y tenemos activación neurohormonal. Cuando existe la respuesta, la sobrecarga dinámica que se genera sobre el miocito va a generarle el cambio estructural que pedimos y que es el requisito para avanzar de un estadio a otro, y hablamos del remodelado ventricular, independiente que pueda generarse hipertrofia concéntrica, hipertrofia excéntrica. Fíjense lo diferente que es a la normalidad. Acá evidentemente está más grande, independiente de que las paredes no son tan gruesas, pero acá las paredes están engrosadas. Esto es importante, los cambios que se dan en el miocito. Entonces es un daño en el tejido cardíaco y esto no es reversible.
Con el tiempo, el paciente puede pasar de ser asintomático hasta que el corazón se vaya adaptando, hasta que todos estos cambios se vayan instaurando, a la vez, hasta que mecanismos compensadores intenten detener esta activación neurohormonal. Pero siempre debemos reconocer que hay un episodio índice, el cual puede generar que a través de una lesión secundaria, todos esos cambios se conviertan en más evidentes y a su vez progresen, porque cuando empieza el remodelado ventricular podemos fácilmente terminar en la fibrosis. Vamos a tener la activación neurohormonal y todos los sistemas activos, y por eso es que tenemos que buscar desactivarlos a través de los fármacos, y con eso obtenemos una respuesta exitosa. Y algo importante es la función del endotelio. El endotelio juega un rol esencial en esta entidad, porque no necesariamente nos debemos centrar en el corazón. Aunque es una patología cardíaca, van a ver que sobre todo en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el endotelio juega un rol esencial. Si bien lo normal en cuanto a las presiones de llenado van a mantener esta curva, y esto es más ilustrativo para que se den cuenta el impacto, fíjense cómo si un paciente presenta un deterioro, caída del volumen sistólico, imagínense en este impacto para sus actividades diarias. De aquí la respuesta del por qué los pacientes no pueden responder igual a las actividades que hacen rutinariamente, y cómo agentes como los inotrópicos pueden levantar esta curva, mejorar el gasto cardíaco, pero nunca llega a ser normal. Esta enfermedad tiene una característica en el sentido de su historia natural. Cuando se establece, que puede ser de diferentes formas, de una forma aguda o simplemente aquel paciente que notó algún cambio en su vida habitual y consulta con ustedes en la consulta externa, no necesariamente se hospitaliza, ya presentaba cambios previos. Aquí se establece, y fíjense cómo su calidad de vida cae necesariamente. Y quizás aquí intervenimos y retoma esto. Quizás no intervenimos porque el paciente no consultó, y esto puede significar simplemente una hospitalización. Se mantiene un curso que puede tener esta secuencia, pero también puede intervenir aquí algo fatal: muerte súbita. No conocíamos, el paciente desconocía el diagnóstico y lamentablemente debutó con un evento fatal. Pero esta curva sí sigue la insuficiencia cardíaca. Cada descompensación, doctores, no hay vuelta atrás. Cada descompensación es ir un escalón hacia abajo para los pacientes. Es por eso que nos preocupamos mucho cuando estos pacientes empiezan reinternación tras reinternación. Una reinternación al año es reducirles días de vida al paciente. Ese es su impacto. Finalmente puede llegar el fallo de bomba y un desenlace inevitable. ¿Podemos intervenir? Claro que podemos intervenir en el curso natural de la enfermedad. Y esto, sin duda alguna, le va a dar calidad de vida y tiempo de vida al paciente. Avancemos con el diagnóstico. Les voy a plantear dos escenarios de diagnóstico. Pueden tener, pero esto es intercambiable. Tenemos la parte aguda en un hospital en el que el paciente de manera súbita acude con su sintomatología, desconoce algún dato adicional, y el escenario del consultorio, el habitual, que acude por una sintomatología no tan grave a consultar. ¿Esto es intercambiable? Desde luego que sí, porque un paciente del hospital necesariamente va a salir al consultorio y va a tener una forma crónica de insuficiencia cardíaca. Por otro lado, el paciente que está en ambulatorio, el paciente con IC crónica, puede presentar por alguna razón, por cualquiera, una descompensación y pasar a un evento agudo. Otra de las quizás equivocaciones que hemos tenido es en separarlas, y esto creo que lo mencioné antes, y es esta la razón del por qué les invito a que lo vean como un círculo realmente. Es una sola entidad en la que puede haber una descompensación, o pueden haber periodos en los que el paciente no visite un hospital. Y esto, desde luego, recuerden siempre esa curva natural, es calidad de vida y tiempo de vida sobre todo. ¿Por qué un paciente que está en ambulatorio y que no ha tenido ninguna hospitalización previa puede descompensarse? Múltiples factores. Y esto es algo que siempre hay que intentar descubrir, porque si nosotros intervenimos, quizás vamos a tener éxito. Vamos a ver, un paciente que sea
no necesariamente obeso, simplemente un paciente hipertenso, sedentario y hipertenso de larga data, con poca adherencia al cuidado. Fíjense que si no se controla la presión y hace algún pico hipertensivo en un corazón que ya tiene una estructura cardíaca alterada, el 11% de pacientes va a terminar descompensándose. ¿Sí? Perdón. La hipertensión descontrolada genera el 11% de internaciones. ¿Qué es lo que más lleva a una internación como un factor desencadenante? El síndrome coronario agudo y la infección respiratoria. No hagamos de menos aquellos pacientes añosos, vamos a irnos a otro extremo, un paciente añoso con varios años de hipertensión arterial que sin duda alguna va a tener cambios estructurales, no necesariamente la fracción de eyección reducida, simplemente ya tenía síntomas previos, pero fíjense cómo le cae muy mal al corazón una infección. Así que los abuelitos que se descompensan por neumonía pueden tener una complicación cardíaca y nosotros muchas veces la desestimamos. Una arritmia. Una arritmia es una intercurrencia en la que, desde luego, un corazón que no puede manejar bien las presiones cardíacas y aún más ver un ambiente totalmente distorsionado a lo normal va a tener su consecuencia y generalmente esta arritmia puede debutar incluso con una hospitalización. Recuerden que los pacientes hipertensos, 30% de ellos desarrolla fibrilación auricular. No me refiero a arritmias únicamente las malignas o las más complejas. Una FA puede llevarlo a una hospitalización y, ¿por qué no?, terminar con un edema agudo de pulmón. No podemos deslindar lo uno de lo otro. Cuando el riñón no funciona, cuando hay incumplimiento farmacológico, importante preguntarle al paciente si dejó alguna medicación. También importante preguntarle por qué lo hizo. Aprovechemos esto de la pandemia. Recuerden que usted al inicio se dio el mensaje que al utilizar el virus, el SARS-CoV-2, utilizar la angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina 2 como receptor, se especuló que los pacientes que utilizaban los DARAs o los IECAS tenían predisposición a tener más angiotensina 2. Por lo tanto, ese mecanismo que nos lleva siempre a hacer analogías nos dijo, estos pacientes están en más riesgo de desarrollar COVID. Pues no era así, recién lo sabemos. Pero esto levantó muchas alertas y hubo muchos casos de pacientes que dejaron de tomar sus fármacos antihipertensivos por esta falsa alerta. Y esto sí puede generar un incumplimiento farmacológico en pacientes que con insuficiencia cardíaca, llevarlos a una descompensación. Otros factores pueden existir, pero esto es importante que ustedes siempre busquen el desencadenante. La anamnesis. Si hablamos de la anamnesis, tengo que decirles lo siguiente. Si bien parece una lista muy larga, me gustaría que siempre relacionen, y si ustedes lo van a haber escuchado, la insuficiencia cardíaca se relaciona con la disnea, disminución de la capacidad de ejercicio, ortopnea, pero fíjense lo importante que es el interrogatorio. El antecedente dice, pregúntenle al paciente, ¿a usted le han comentado que tiene insuficiencia cardíaca? ¿Tiene alguna cardiopatía previa? Factores de riesgo que pueden desencadenar esta entidad. Y en cuanto al examen físico, indudablemente ustedes al examinar al paciente van a encontrar determinados factores que les puede ya llamar la atención. Hay factores muy claros, como el pulso filiforme, la estrechez de la diferencial de pulso, extremidades que estén frías, lívidas, que el paciente esté en anasarca, que son muy contundentes para hablar de mal pronóstico, pero cualquiera de ellos los pueden encontrar al examen físico. ¿Nos hemos complicado? Quizás sí, pero más que complicarse, es una forma de poder transmitir qué es lo que nos lleva más a pensar en una insuficiencia cardíaca. Hablamos de 3 criterios, Framingham, Boston y Gothenburg. ¿Cuáles utilizamos? Les digo sinceramente, a fines prácticos, no los utilizamos. No quiere decir que no sirvan. Quizás les puede ayudar a identificar a aquellos pacientes que, si se presentan esos signos, si encuentran esas características, tienen mayor posibilidad de presentar esta patología. ¿Aprendérselos de memoria? No, pero sí relacionarlos. Y miren, justo les había
Claudia, qué pena que aquí no lo voy a poder correr. No sé si este video, lo que quería decirles es no se estresen por el examen físico, puesto que el examen físico, si bien cuando ustedes toman el estetoscopio, esto puede ser el miedo siempre del estudiante que va a escuchar y bueno, escucha un luk, y llega el cardiólogo y bueno, les podemos contar que escuchamos soplos, que escuchamos rolidos, que escuchamos el soplo a determinada fase de la sístole. Realmente no se preocupen por no hacerlo de manera inmediata, es entrenamiento. Este también es algo muy criticable en general porque tampoco nos enseñan a escuchar bien. Hay que entrenarnos, pero esto tampoco es una limitante para no diagnosticar insuficiencia cardíaca. Al examen físico vamos a buscar signos que me lleven a pensar en las presiones de llenado elevadas. Y si ustedes se fijan, hablamos siempre de la ortopnea, hablamos de los rales, de la presencia de un R3. Fíjense la sensibilidad que tiene estos signos. Y ustedes saben que para yo poder de manera inicial diagnosticar si tiene el signo es muy sensible, va a estar presente en los pacientes enfermos. Pero cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, ustedes no sé si lo han escuchado, ¿qué dicen? No tiene estertores, probablemente no sea insuficiencia cardíaca. Fíjense la sensibilidad que tienen los estertores. Por lo tanto, no se pueden confiar de que el que no estén presentes no necesariamente les va a descartar la enfermedad. Si la ortopnea es muy sensible y lo es el reflujo hepatoyugular. No me voy a detener en lo que vamos a hablar de valores predictivos positivos o los poderes de discriminación, pero sí me interesa simplemente que les quede como mensaje. El examen físico debo realizarlo, voy a encontrar indicios de esta entidad, pero necesariamente debo agrupar. No hay algo patognomónico en el que yo pueda con un solo signo, un solo síntoma hablar ya de insuficiencia cardíaca. Tres cosas siempre hemos visto: la incurgitación yugular, el edema, los rales, y ya podemos etiquetarlo. Sin embargo, fíjense que esos tres signos apenas alcanzan el 58% de sensibilidad para detectar una presión de enclavamiento pulmonar elevada. Ustedes saben que la presión de enclavamiento pulmonar me está hablando de todo lo que es el lado izquierdo del corazón. Por eso tenemos que agregar otros parámetros porque el examen físico queda corto. Y es así que podemos sumar básicamente el ecocardiograma y con ello vamos a obtener mejor rendimiento diagnóstico, ¿sí? No quiere decir tampoco de que ustedes entrenen en un ecocardiograma y que no pueden llegar a la alta sospecha. Ustedes pueden llegar a tener una alta sospecha y el ecocardiograma sumar a lo que ustedes hicieron un buen interrogatorio y un buen examen físico. Desde luego, hay signos, como ustedes pudieron ver, que son más sensibles, más específicos, mejor probabilidad, mejor poder de discriminación. Y el reflejo hepatoyugular, recuerden que era uno de los más sensibles. Sabemos que cuando está presente tiene una probabilidad casi del 8, un likelihood positivo de 8 para decir es insuficiencia cardíaca. Si está presente, las probabilidades son mayores. Y la placa de tórax. La placa de tórax debemos pedirla siempre al inicio, no podemos decir que no, pídanla, pero fíjense que cuando especialmente en estadios avanzados, casi el 30% de pacientes presentan una placa que podría pasar por normal y cuando realmente tienen presiones elevadas. En el lado B ustedes pueden ver que aquí hay cardiomegalia, pero no tiene nada a nivel de campos pulmonares que me permitan categóricamente decir es de insuficiencia cardíaca, a diferencia de la placa que ustedes ven en el lado B. Por lo tanto, la placa si tiene características específicas, no tengo ningún problema. Puedo decir, miren, tiene disnea, no tolera el decúbito, tiene esta placa de insuficiencia cardíaca. Pero si tengo una clínica dudosa, porque nos puede pasar, y es un paciente que tiene muchas probabilidades de tener insuficiencia cardíaca, con esta placa yo no puedo descartarla. Por eso, insisto una vez más, no tomen herramientas aisladas para las decisiones. Vamos a hacerlo un poco más sencillo de cómo ustedes pueden llegar a este diagnóstico.
En el año 61 se desarrollaron los perfiles de Diamond y Forrester con la finalidad, a través de un catéter que llegaba a las cavidades cardíacas, se midieron las presiones y se estableció que presiones altas en relación a la wedge o presión de enclamamiento pulmonar es más de 22 y el índice cardíaco normal es más de 2.2. Pero no todos evaluamos a través de un catéter para ver la hemodinamia. Es absurdo también hacerlo, esto no tiene ningún argumento. Por lo tanto, la profesora Lane Warner Stevenson, una referencia en insuficiencia cardíaca, nos dijo, vamos a hacerlo a través de la clínica. Y dividió los pacientes que tienen bajo gasto, es decir, un índice menos de 2.2, se caracterizan por tener estos signos y síntomas. Aquellos pacientes que tienen presiones de llenado elevadas o de congestión se caracterizan por presentar estos signos y síntomas. Y los clasificó así. El paciente A es aquel que está caliente y seco, es decir, tiene buen índice cardíaco y no tiene síntomas de congestión. El paciente B es aquel paciente que está caliente y húmedo, tiene buena perfusión porque tiene buen gasto cardíaco, pero tiene signos de congestión y pueden ser cualquiera de los que ustedes los leen ahí. El perfil C es el más difícil y más complicado del paciente porque tiene índice cardíaco bajo y también tiene congestión. Es el peor escenario. Y el perfil L es el más difícil. ¿Y por qué? Porque este perfil se suele caracterizar porque está frío el paciente, pero como no encontramos congestión, un gran número de pacientes terminan siendo dados de alta y regresan a los pocos días en peores condiciones. Este es muy desafiante diagnosticarlo y también es muy desafiante tomar la decisión de que el paciente permanezca hospitalizado. Pero el 90% de pacientes doctores se encuentran en el perfil B. Por lo tanto, ustedes pueden ver que a través del examen físico, descartando con signos de que el paciente no esté frío, que esté bien del sensorio, ustedes pueden llegar a establecer que el gasto cardíaco es adecuado y simplemente con estos signos ustedes ya asociar si tiene congestión, ¿sí? Y esto lo pueden emplear en el consultorio, desde luego, porque en el consultorio puedo tener un paciente que está con edemas de muchos días de evolución, no necesariamente se lo lleva a consultar, y que si yo veo la presión, tiene muy buena presión, está caliente, también me permite esto en el ámbito del consultorio, no necesariamente en el hospitalario. Entonces, lo inicial, por donde van a arrancar ustedes siempre es por la sospecha. Yo sospecho en insuficiencia cardíaca. Realizo una buena anamnesis, un buen examen físico y probablemente me enfrente a un escenario agudo y evidentemente tengo el escenario del no agudo. Pero independientemente de eso, yo solicito estudios. Estudios basales. ¿Qué implica un estudio basal? Saber la función renal, conocer cómo están los iones, conocer el hematocrito, no vaya a ser que esté anémico el paciente, un paciente anémico necesita más gasto cardíaco y se pone taquicárdico, entonces ya encontramos una de las causas del por qué se descompensa el paciente. Desde luego, infaltable, el electrocardiograma. La RX de tórax, sí, al inicio, y por las razones que les mencioné, no es un estudio que debería ser solicitado durante la internación. Para eso tenemos otros parámetros para evaluar netamente la insuficiencia cardíaca. Desde luego, si el paciente tiene alguna sospecha de un compromiso pulmonar, pero por neumonía, la RX nos podría identificar un foco de consolidación, claro que sí. Pero si vamos a decir que vamos a irradiar diariamente a un paciente por saber si se está siendo efectivo mi tratamiento, realmente esa no es una conducta muy apropiada. Los laboratorios nos pueden orientar y llevarnos a pensar, ¿la sospecha es alta o es baja? ¿Sí? Independientemente si es agudo o no agudo. Si es que es baja, pues puede ser baja porque no me ayudó mucho el laboratorio, pero yo clínicamente insisto en que puede ser una insuficiencia cardíaca, pues bueno, vámonos a una imagen cardíaca. Y podemos llegar a la imagen cardíaca. Y si tengo la sospecha alta, no dudo, voy a la imagen cardíaca. Y en este caso, ¿qué imagen cardíaca hablo? Me refiero al ecocardiograma transtorácico habitual. Y este ya les va a dar las respuestas necesarias. Ya con el eco no tenemos mucho que hacer porque ya vamos a saber si tiene un corazón normal estructuralmente o al menos dentro de los parámetros esperables,
o si tiene disfunción del ventrículo izquierdo, si tiene presiones de llenado elevadas, o sea, ya tenemos una aproximación mucho más cercana de la realidad del paciente. Y fácilmente ahí poder, sí decir, es o no es una IC, o si, bueno, definitivamente es improbable que la clínica que presenta el paciente es una insuficiencia cardíaca. Finalmente, vamos a abarcar como el tratamiento. No se asusten en cuanto al diagnóstico, creo que ustedes deben sospecharla y basarse siempre en esa disnea que de pronto aparece, porque para tratarla, insisto, el estadio A y el estadio B son fundamentales, son de prevención, como lo ven aquí. Prevenir que vaya al estadio C, prevengan que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo se previene eso? Fíjense, entre comillas voy a decir esto, qué fácil que es reducir los factores de riesgo como cuál, sedentarismo, los malos hábitos, el tabaquismo, mejorar el control de presión, bueno, algo de lo que todos hablamos pero poco se practica porque esto se está viendo en el impacto de las enfermedades. De ahí, conforme avanzan los estadios, podemos ver que se van agregando diferentes factores como otros grupos farmacológicos específicos para tratar la insuficiencia cardíaca. Una vez que ya está establecida, y vamos a llamarla ya insuficiencia cardíaca, porque ya pasó todo el riesgo, no pudimos evitarlo, hay unos fármacos como los IECA, los ARAs, los betabloqueantes, que son esenciales y no deben faltar. Y finalmente, un estadio final de la insuficiencia cardíaca, valga redundar, el estadio avanzado, en el que incluso puedo llegar a terapias muy avanzadas como trasplante cardíaco y dispositivos. La clave donde va a estar acá, en el grupo que esté en riesgo. Los factores a bloquear, recuerden que hablábamos de él. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces lo vamos a bloquear porque este genera unos cambios a nivel miocárdico. Si el paciente está congestivo, voy a utilizar diuréticos. Y tengo muchos diuréticos para emplearlos, siendo la piedra angular siempre la furosemida. Y si tengo que bloquear otros, como el sistema nervioso simpático, tenemos que hablar de beta bloqueantes. La finalidad no es, evidentemente, decir qué es lo que tienen que hacer en cada uno de los estadios, porque creo que la finalidad para ustedes que van a estar en contacto con pacientes es sospechar esta entidad, que comprendan qué se hace al inicio y que comprendan que posteriormente se van agregando diferentes fármacos para intentar solventar este daño cardíaco. Dispositivos también se agregan, de ahí tenemos los desfibriladores, los resincronizadores, y llegamos a terapias complejas como soporte ventricular y trasplante cardíaco. Y esto está muy establecido en las guías. Me gusta mucho más del algoritmo de la guía europea, que es mucho más sencillo, mucho más directo. Arrancamos siempre con IECAs y beta bloqueantes y luego seguimos este algoritmo para lograr nuestros objetivos. Nuestros objetivos es que el paciente tenga bien controlada la presión, buena frecuencia cardíaca, menos de 70 por minuto, y desde luego que él no tenga síntomas. No se preocupen que tenemos esta diapositiva. Básicamente lo que les quiero dejar como mensaje es: fíjense cómo en el grupo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, los cardiólogos hemos sido exitosos en el reducir la mortalidad, porque la reducimos en casi más del 40%, llegando al 50% a través de diferentes fármacos. Pero en el otro grupo de la fracción de eyección conservada, fíjense que tenemos una gran deuda. Por lo tanto, es por esto que les decía que no podemos hablar de un tratamiento unificado para todos. Y finalmente, doctores, que no olvidarse, y permítanme regresar, es esto. El trabajo en la insuficiencia cardíaca es un trabajo en equipo. Desde ustedes que pueden evaluar a un paciente rápidamente y que tienen el primer contacto, quizás derivarlo, o a su vez los colegas ya graduados, derivarlo a un especialista, e incluso los cardiólogos derivarlo a un especialista en insuficiencia cardíaca, y nosotros agrupar otras entidades, porque no solo se afecta el corazón, hay afección de otros órganos, y sobre todo aquí juega un rol fundamental la enfermería. Es un trabajo en equipo. Quiero que recuerden siempre los factores de mal pronóstico, porque cuando se presenta yo puedo ya automáticamente saber que a este paciente no le puede ir bien, y en la presentación, sea aguda, sea crónica,
cuando yo ya sé que tiene eventos previos, cuando sé su edad, cuando sé que no estaba bien tratado con los fármacos, cuando encuentro que su presión es baja, sé que esto me habla de mal pronóstico. Pero también cuando el paciente lo dé de alta, si no se va con una adecuada clase funcional, con la medicación indicada, con marcadores sanguíneos elevados, también sé que le va a ir mal. Y la clave de esta, doctor, es de educación, ¿sí? La insuficiencia cardíaca puede pasar por diferentes fases, la de transición, que es cuando se hospitaliza y se va al alta, una fase llamada de estabilidad. No comparto generalmente este término, pero aquí lo interesante es de esto, educación. Ustedes nos pueden ayudar mucho educando al paciente que tome la medicación, que coma con menos sal, omitir el mensaje sin sal, por favor, no existe ese mensaje. De hecho, se sabe que si no consume una cantidad adecuada de sodio es peligroso para la salud. No podemos ser exitosos, finalmente sí, podemos tener los episodios de mortalidad, pero al paciente le va a interesar siempre tener calidad de vida. Bueno, es lo que tenía que compartirles y estoy dispuesta a conocer alguna inquietud o algún comentario que tengan que realizar. Listo, doctora, muchísimas gracias por su intervención. Esperamos que les haya sido productivo a todos los participantes. Ahora los invito a hacer las preguntas, si es que hay, en el chat. A las personas que, bueno, acá está la primera pregunta. ¿Qué tan efectivo es el tratamiento de sacubitril/valsartán más espironolactona? Bueno, a ver, si ustedes revisan la guía 2016, todavía no lo van a encontrar como una recomendación 1B. ¿Es efectivo? Lo es. Definitivamente sacubitril/valsartán se va a convertir, creo yo, en la primera línea por sobre los 10 kilos ARAS. Mi recomendación, doctores, ahora que están empezando en las diferentes áreas, no empiecen por lo más novedoso. Empiecen por los fármacos con los que ustedes se puedan familiarizar lo más rápida y oportunamente. No digo que no deban emplearlos, pero debemos tener todo el sustento para poder administrar estos fármacos. Sacubitril/valsartán ha demostrado ser efectivo en los diferentes trabajos. Trabajo insignia el Paradigm en el año 2014, en el que redujo 20% de mortalidad siendo comparado con enalapril. El enalapril, que era el pilar de la insuficiencia cardíaca, bueno, los IECAS en sí, desde el año 87 que partieron con el trabajo de consensus. Entonces fue un hito realmente lo que generó este fármaco. ¿Y por qué fue un hito? Porque asoció dos bloqueos diferentes. El sistema de renina-angiotensina-aldosterona no nuevo, porque el bloqueo de la neprilicina se lo conoce desde ya hace 20 años, pero lo asociaron adecuadamente a un ARA, al valsartán. No está todavía en las guías como primera línea, sigamos las guías, no quiere decir que no se deba utilizar. Espironolactona, por otro lado, es parte del trípode, pero si ustedes se fijan en el algoritmo, me voy a permitir retroceder, en el algoritmo es muy clara la guía y quizás aquí siempre nos sabemos confundir porque dice, arrancamos con la terapia basal, IECA o ARAS, personalmente creo que debe ser ARNI, no sé si van a cambiar en esta nueva guía, y beta bloqueantes, eso es lo principal. Y lo importante es que cuando un paciente se interne, ustedes sí o sí lo manden con estos fármacos, salvo que tenga alguna limitación, como la presión arterial y no puedan poner medicamentos, pero eso generalmente pasa en estadios avanzados. En la mayoría de pacientes fácilmente pueden manejar estas terapias. Pero dice, mantener solo si es que tiene sintomatología, a pesar de los medicamentos que ha recibido, añadir los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Esto nos dice la guía, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes dicen que un paciente debuta con insuficiencia cardíaca, están en lo correcto agregar IECAS y ARA, y quizás lo más importante es decirle a ese paciente, visite a la semana a su médico para que él considere, verán si se agrega o no el otro fármaco. Si ustedes lo agregan en la internación,
no hay ningún problema, es el trípode. Creo que este algoritmo va a cambiar para la nueva guía que ya se está desarrollando, porque toman en cuenta que la insuficiencia cardíaca ya no tiene 3 fármacos principales, ahora de hecho son 5, porque el bloqueo de neprilicina es un mecanismo, el bloqueo del sistema renina-angiotensina es otro, los beta-bloqueantes, el antagonista de los receptores de mineralocorticoides, y a esto tenemos que agregar los 10-GT2. Vamos a ver qué nos dicen en los pacientes no diabéticos, ¿no? No te escucho. ¿Me escucha ahí? Ay, Ahora, ya. No, decía que en virtud del tiempo vamos a dar paso a una última pregunta y es, doctora, disculpe, ¿qué tan efectivas son las medidas higiénico-dietéticas en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica para evitar un episodio agudo? Son las más efectivas. Si ustedes educan a un paciente, van a tener mucho más éxito, porque nos equivocamos en darles a los pacientes los fármacos, pero no indicarles qué es lo que tienen que hacer. Derivarlos a otros profesionales como nutricionistas para que les indiquen cuánto es la carga de sodio adecuada. A veces les dejamos erróneos mensajes como el coma sin sal. Les decimos la restricción de líquidos, pero sin decirles el por qué. Así que son las medidas más efectivas. Si ustedes pueden intervenir ahí, realmente van a hacer la mejor intervención para su paciente. Listo, doctora. Muchísimas gracias una vez más a nombre de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica Santiago Guayaquil. Esperamos que esta charla haya sido productiva para todos nuestros futuros próximos internos. Bueno, un gusto saludarlos y cualquier cosa a las órdenes. Muchísimas gracias. Gracias con todos, chicos, a los asistentes, y ya en los próximos minutos comienza la siguiente charla. Chao, gracias. Ya, hasta luego, Carlos.